9 AM y primero tema proyecto de ley número 110 de 2014 Cámara, por medio del cual se modifica el decreto ley 1421 de 1993, por el cual se dicta en el régimen especial para el Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá, autora la honorable representante Olga Lucía Velázquez Nieto. Ponentes: honorable representante Clara Leticia Rojas González, coordinadora José Dilberto Caicedo, Rodrigo Lara Restrepo, Samuel Alejandro Hoyos, Carlos Germán Navas Talero, Angélica Lozano, Telésforo Pedraza. Proyecto publicado en la Gaceta 541 de 2014, audiencia solicitada por la honorable representante coordinadora doctora Clara Leticia Rojas González. Segundo, lo que propongan los honorables representantes. Señora Presidenta, la mesa directiva de la Comisión, mediante resolución número 0011 de noviembre 27 de 2014, ha convocado audiencia pública considerando que la Ley Quinta de 1992 en su artículo 230 establece el procedimiento para convocar las audiencias públicas sobre cualquier proyecto de acto legislativo o de ley. B. Que la sesión realizada el día 11 de noviembre de 2014, según acta número 23 de la fecha, la honorable representante Clara Leticia Rojas González, ponente del proyecto y coordinadora, ha solicitado la realización de audiencia pública sobre el proyecto de ley número 110 de 2014 Cámara, por medio del cual se modifica el decreto ley 1421 de 1993, por el cual se dicta el régimen especial para el Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá. Que la mesa directiva de la Comisión Primera considera que es fundamental en el trámite de estas iniciativas conocer la opinión de la ciudadanía en general sobre el proyecto de ley antes citado. Que el artículo 230 de la Ley Quinta del 92 faculta a la mesa directiva para reglamentar lo relacionado con las intervenciones y el procedimiento que asegure la debida atención y oportunidad. Que la Corte Constitucional, en reiterada jurisprudencia en relación con las audiencias públicas, ha manifestado las audiencias públicas de participación ciudadana decretadas por los presidentes de las cámaras o sus comisiones permanentes, dado que el propósito de estas no es el de que las congresistas deliberen y decidan sobre algún asunto, sino de permitir a los particulares interesados expresar sus opiniones y puntos de vista sobre los proyectos de ley o acto legislativo que se estén examinando en la célula legislativa correspondiente. No son así sesiones del Congreso de sus cámaras, sino audiencias programadas para permitir la intervención de los ciudadanos interesados. Resuelve artículo primero: convocar audiencia pública para que las personas naturales o jurídicas interesadas presenten opiniones u observaciones sobre el proyecto de ley número 110 de 2014 Cámara, por medio de la cual se modifica el decreto ley 1421 del 93, por la cual se dicta el régimen especial para el Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá. Artículo segundo: la audiencia pública se realizará en Bogotá el día jueves 4 de diciembre del presente año a las 9 de la mañana en el Salón de Sesiones Roberto Camacho de esta célula legislativa. Artículo tercero: las inscripciones para intervenir en la audiencia pública podrán realizarse telefónica o personalmente en la Secretaría de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes. Artículo cuarto: la mesa directiva de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes ha delegado en la honorable representante Clara Leticia Rojas González, por coordinadora ponente del proyecto de ley, la dirección de la audiencia, quien de acuerdo a la lista de inscritos fijará el tiempo de intervención de cada participante. Artículo quinto: la Secretaría de la Comisión efectuará las diligencias necesarias ante el área administrativa de la Cámara de Representantes a efecto de que la convocatoria a la audiencia sea de conocimiento general y en especial de una divulgación de esta audiencia en el canal del Congreso. Artículo sexto: esta resolución rige a partir de la fecha de su publicación, de su expedición, comuníquese y cumple su dada en Bogotá los 27 días del mes de noviembre de 2014. Firma Jaime Buenahora Febres, presidente, vicepresidente José Nectalí Santos, secretaria, quien les habla Amparo Calderón. Señora Presidenta, leída la resolución que autoriza la realización de la audiencia pública y habiendo realizado el trámite pertinente a la Secretaría con la parte administrativa y habiéndose dado un aviso en el canal del Congreso de esta audiencia, puede usted iniciar la misma y establecer la reglamentación del tiempo a cada uno de los participantes que se han inscrito debidamente en la Secretaría, señora Presidenta. Muchas gracias, señora Secretaria. Habida cuenta de que tenemos más de 16 personas inscritas, vamos a conceder el uso de la palabra por un tiempo de 5 minutos y también yo me permitiré decirles un minuto adicional en caso de que se requiera concluir, para así dar espacio que todos se puedan pronunciar y luego pues poder sacar conclusiones de esta audiencia. De manera que vamos a hacer una audiencia dinámica y muchas gracias. Señora Secretaria, sírvase por favor
invitar para que tenga el uso de la palabra la doctora Adriana Córdoba, veedora del distrito. Le pido a la doctora Adriana que se puede pasar aquí o desde donde están pueden empezar a intervenir como quieran. Perfecto. Entonces desde ahí don Víctor contabiliza el tiempo en cabina para que cuando tengamos el tiempo. Vamos a conceder a la doctora Adriana 10 minutos en razón a que ella va a hacer una presentación contextual del decreto orgánico, de manera que todos tengamos ese contexto y ya su punto de vista sobre la propuesta, que creo que nos va a ser muy útil en esta audiencia. Muchas gracias. Siga, por favor. Buenos días. Bueno, pues muchas gracias por la posibilidad de hacer parte de esta audiencia. Realmente la veeduría distrital como órgano de control preventivo de la ciudad, que es el único que existe en Colombia, digamos, es el único ente territorial que tiene un ente como este de control preventivo y no de control posterior o sancionatorio como Contraloría y Personería. Hace parte de esta audiencia porque en el proyecto de ley que busca reformar el 1421 se han incluido 3 artículos en los cuales se incluye eliminar la veeduría en el marco de la reforma que se está pensando al 1421. Este tema de la eliminación de la veeduría ha sido recurrente en los últimos, podríamos decir, 7 u 8 años. Tal vez no hay legislatura que no perdone un proyecto para eliminarla, y en los últimos 3 años, digamos, no ha sido la excepción. Entonces, pues nosotros, como esta nueva coordinación de la veeduría, consideramos pues que bienvenido ese debate y que es una oportunidad para hacer una discusión, pero sobre todo el rol del control en Bogotá. Después de 20 años de la Constitución del 91, después de 20 años del Estatuto Orgánico, que se pensó en ese contexto una veeduría de control preventivo, ¿cuál es el rol de ese control, pero también al lado el rol del control posterior y del control sancionatorio? Entonces, primera idea, digamos, fuerza, si el Estatuto Orgánico va a revisar el control que hace la veeduría, pues es una invitación para que revise de una vez todos los controles, ¿sí? Segundo, pues también nos parece un poco, por decirlo menos, extrañado o sorprendente que en la exposición de motivos y en la discusión del articulado no haya argumentación para que sustente y que justifique la decisión. En ese contexto, pues consideramos el legislador que tiene toda la competencia y la capacidad para tomar decisiones. En este proyecto no encontraría argumentos que le permitieran justificar. Entonces, ya teniendo un poco la presentación en pantalla, quisiéramos hablar de 4 cosas. Primero, Bogotá es, como ciudad, como sociedad, somos un proyecto colectivo, y en ese sentido nuestra Constitución, lo que nos ha regido como 1421, pues debe ser el producto de esa discusión, digamos, de los intereses de los demás, de todos los actores que hacen parte. En esta discusión hay en este momento como 3 grandes actores. En el Consejo de la Ciudad, digamos, se ha creado parte también una comisión especial, una discusión. En el Congreso, en la Cámara, una comisión accidental, y también en la Alcaldía Mayor hay una discusión, y aquí está el subsecretario de Localidades, alrededor del proceso de alcaldías locales, atribuciones, competencias, etcétera. Entonces, primera, digamos, recomendación y subrayado es que la decisión que se tome pues debe considerar estos diferentes procesos que se vienen desarrollando paralelamente, y probablemente el proyecto de ley que hoy
está en la base de la audiencia, pues digamos parecería no incluir esa discusión tan sustantiva que estos otros tres actores están dando. Siguiente. Sigamos. Para poder desarrollar, digamos, esta discusión, es importante hacernos, probablemente la pregunta más importante o central es, ¿cuáles de los problemas de la Bogotá del siglo XXI, del 2014, y pensándola en 10, 20, 30 años hacia adelante, se resuelven modificando el Estatuto Orgánico de Bogotá? O digamos, o cuáles de esos problemas estructurales estratégicos de la ciudad actual y futura tienen que ver con problemas que estén hoy sustentados o alimentados por el Estatuto Orgánico y en consecuencia requieran ser modificados. Porque hemos llegado a donde hemos llegado con una carta de navegación como esta, y cualquier reforma, como en el ejemplo parecido a Del Pot, que vayamos a hacerle a una de las estrategias, tiene que ser sustentada de cómo esa modificación nos va a acercar más rápido y mejor al sueño de ciudad que tenemos. Entonces, mientras no hayan argumentos suficientemente técnicos, sólidos, que permitan mostrar que esa reforma nos va a llevar a una ciudad permanente y futura mejor de la que tenemos, y que modificando esa base, digamos, normativa que está en el 1421 nos acercamos a ella, cualquier reforma de pedazos, digamos, lo que toca es, busca más bien, y tocaría más es debilitar lo que ya viene en la ciudad. Sigamos. En ese contexto, si no hacemos una comparación de lo que el Estatuto Orgánico tiene en la actualidad y lo que el proyecto de ley 110 está pensando reformar, pues nos damos cuenta que el Estatuto, digamos, tiene tres grandes partes, digamos, su cuerpo está dividido en tres grandes partes: sobre las autoridades, sobre el desarrollo de las diferentes competencias de ellas, sobre el régimen administrativo, y este proyecto, digamos, toca algunos de esos elementos de autoridades y de atribuciones, pero no en un contexto general, e incluye el tema de la región como un adendo, digamos, como una rayita, sin considerar, digamos, la complejidad y lo estructural. Además, cuando ya la ciudad ha aprobado en el Consejo la RAPE, que es la Región de Planificación, que incluye 3 departamentos, Cundinamarca, Tolima, el Meta, como mínimo. 5 departamentos, sí, tiene razón. Entonces, ver cómo en este proyecto simplemente se habla de un tema de región, desconociendo esto, también pues es un poco extrañado, digamos, o sospechoso, iba a decir. Sigamos. Siguiente. Entonces, frente a la gran pregunta de cuál es el rol, si vamos a mirar el 1421 y en su contexto el rol del control, hay que hacernos la pregunta: ¿qué tipo de control necesita Bogotá en este momento y en los años que vienen? Y esa pregunta tiene que ver con más control preventivo o menos control preventivo, más control posterior o menos control posterior y sancionatorio. Y ese tipo de control, ¿qué tipo sería? Más fiscal, más disciplinario, más control político, más control social. ¿Y desde qué niveles y cómo jugamos? ¿Cuál es el control que debe hacer la nación en coordinación con el distrito? ¿Cuál es el control que hace el distrito en coordinación con las localidades? ¿Cuál es el control que debe hacer la ciudadanía con estos otros niveles? Entonces, pensar el control no es un tema simplemente de elimínese o no una entidad, sino cuál va a ser nuestra respuesta del corto, mediano y largo plazo de ciudad. Si nosotros le hemos puesto mucho más énfasis como sociedad al control posterior y punitivo, tenemos varios ejemplos de ello. Significa que producimos más leyes, generamos más sanciones, pero vemos que ni recuperamos activos ni disuadimos a la gente de seguir portándose mal. Entonces, algo tiene que estar pasando. Hoy, por ejemplo, la Contraloría del Distrito tiene un presupuesto de 100.000 millones de pesos, más o menos 1.000 funcionarios, y la pregunta es cuántos activos ha recuperado a partir de esa gestión. La veeduría, como control preventivo, tiene un presupuesto total, funcionamiento e inversión de 17.000 millones de pesos, 74 funcionarios, y nosotros podemos decir que hemos prevenido, que hemos tratado de evitar, pues tenemos unos resultados allí. Entonces, es medirnos qué es lo que más le sirve a la ciudad y qué es lo que más le serviría hacia adelante. Sigamos. Siguiente diapositiva. La veeduría distrital tiene cuatro áreas delegadas sobre las cuales busca prevenir 2 cosas: mala administración y corrupción, o promover 2 cosas: buen gobierno y transparencia e integridad.
Y desde ese marco, digamos, nosotros estamos trabajando alrededor de ser una mirada, digamos, extender la mirada de la administración, del alcalde, y ayudarle a ver antes de que el problema se presente y se vuelva mayor, riesgos y para que él los pueda subsanar. En esa línea, varias de las críticas que se ha hecho es que si la veeduría la elige el alcalde, entonces no tiene autonomía. Nosotros creemos que, al contrario, como está en el estatuto orgánico, el hecho de que el alcalde la nombre, pero que la persona no pueda ser destituida, sino que él la nombra, pero el alcalde no puede destituirla, va para un periodo de 4 años, equilibra los poderes, y también el hacer parte del Consejo de Gobierno como una invitada permanente, pues digamos tiene la posibilidad de construir y de generar recomendaciones. Trabajamos alrededor de 4 áreas. La delegada de contratación, que busca velar porque la contratación del distrito en su globalidad, digamos, cumpla los requisitos de transparencia, eficiencia, eficacia. En Bogotá se hicieron el año pasado 54.000 contratos, un presupuesto de inversión de más de 10 billones de pesos. La veeduría, a partir, digamos, de sus equipos, tenemos 5 personas en la delegada de contratación de planta y unas 12 personas de contrato. Vigilamos o cuidamos, por decirlo así, casi 2 billones de pesos de ese presupuesto. Se hicieron más o menos 127 procesos de integridad a las contrataciones de mayor cuantía y de mayor representación en Bogotá. Desde la Delegada de Eficiencia Administrativa y Presupuestal, la veeduría tiene como responsabilidad velar porque las políticas públicas se desarrollen con criterios de eficiencia, eficacia, transparencia, desde cómo se construyen hasta cómo se implementan y evalúan. Desde allí estamos trabajando sobre el seguimiento a la política de movilidad, de hábitat, el POD, la de seguridad, la de educación, y hacemos sistemáticamente, mensual y trimestralmente, las evaluaciones de control y seguimiento a la gestión presupuestal, a la ejecución del distrito, y también la veeduría tiene como responsabilidad ser como la coordinadora del control interno distrital, y ahora con el Estatuto Anticorrupción, la Ley 1474, pues lograr que realmente el control interno sea la primera ventana contra la corrupción. Y tenemos otras 2 delegadas, la delegada de participación, que promueve el control social incidente e incluyente, y la de quejas y reclamos, que es la delegada que, a partir de las quejas y reclamos que los ciudadanos expresan a otras entidades, a partir de allí le hace un seguimiento para que a la ciudadanía se le responda, pero también, dependiendo de las quejas, algunas, digamos, surten unos atributos, unas condiciones que llevan a ser investigadas por parte de la... Un minuto más para concluir. Gracias. Se constituyen en la primera parte de investigaciones que se remite a Contraloría Personería. Entonces, ya vamos como a las conclusiones. En este momento nosotros estamos trabajando, si quiere la anterior, estamos trabajando sobre 6 grandes productos: tener para la ciudad un sistema permanente de alertas tempranas en materia de corrupción y mala administración. Un segundo producto es un sistema permanente de petición y rendición de cuentas. Tercero es tener un sistema de formación formal y no formal en cultura ciudadana, y poder aplicar la ley de transparencia y acceso a la información en todas las entidades del distrito, así como garantizar tener una ruta compartida en materia de política de transparencia y anticorrupción. Ahora sí quisiera dejar la hoja de las conclusiones, en donde lo que primero señalamos es: bienvenida a esta discusión, ojalá la hagamos en el marco de toda la discusión del Estatuto Orgánico en su integralidad. El Congreso puede eliminar la veeduría, y si el temor por eliminarla es que va a pasar con los 74 funcionarios, no va a pasar nada, porque son de planta y el distrito tendrá que ubicarlos en cualquiera de las otras entidades distritales. Los 180 que se contratan por orden de prestación de servicio buscarán el trabajo en el mercado, digamos. Esas no son las razones. Y pues consideramos que realmente la veeduría, como ente de control preventivo, lidera en la ciudad el tema, y al eliminarla pues tenemos que hacer el balance de quién lideraría entonces ese tema del control preventivo. Y en un momento como el histórico, como el actual, el estatuto, si lo vamos a reformar, tiene que avanzar y no retroceder. Si ya Bogotá tuvo un ente de control preventivo, ¿cómo hacemos para hacerlo mejor, más que cómo hacemos para debilitarlo? Y segundo, pues que el legislador no debe tomar decisiones sin argumentación, y este articulado y la exposición de motivos no las trae. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctora Adriana, y le agradezco su puntualidad en el tiempo y la claridad de su exposición. A continuación, damos la palabra al doctor José Cuesta
subsecretario de Asuntos Locales y Políticos de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Muy buenos días. Por la brevedad del tiempo vamos simplemente a hacer una enunciación de las tesis generales de nuestra propuesta. Empiezo por definir que existe una hipótesis de trabajo. La descentralización que necesita la ciudad de Bogotá no cabe en el Estatuto Orgánico de la Ciudad, en el Decreto Ley 1421. Por ello dispusimos desde el mes de agosto de este año el inicio de una propuesta metodológica que hemos denominado Estatuyente por Bogotá, que significa abrir el debate democrático con la ciudadanía, con las comunidades. Hoy podemos decir que realizamos en menos de 2 meses 20 foros locales, uno por localidad, en el marco de la Estatuyente por Bogotá, examinando la propuesta de la descentralización que requiere la ciudad de Bogotá en el 2014. Y la propuesta que hemos puesto a discusión y a consideración de la discusión de la comunidad, en este sentido la hemos denominado gobierno descentralizado por escalas, gobiernos locales descentralizados por escalas. Hemos identificado 5 escalas en los gobiernos locales descentralizados por escalas. En el primer lugar, evidentemente pensamos como una propuesta plausible el examinar analítica y jurídicamente todo lo que tiene que ver con la elección popular de alcaldes locales. En ese sentido hemos sido muy claros, entendemos la elección popular de alcaldes locales como un ejercicio de autonomía política relativa. ¿Eso qué significa? Eso significa que en ningún caso se pondría en discusión primero el Sistema Nacional de Planeación, Ley 152, tampoco los acuerdos propios de la ciudad de Bogotá en materia del sistema distrital de planeación, porque eso nos aseguraría, en primer lugar, preservar el carácter de entidad territorial unitaria, distrito capital, y por el contrario, aprovechar la herramienta de la descentralización como un mecanismo para el fortalecimiento del distrito capital. ¿Eso qué significa? Significa concretamente que el único plan de desarrollo a escoger en el marco de la figura del voto programático es el plan de desarrollo distrital. Y luego se correría y se desarrollaría exactamente la misma ruta de la formulación de los planes de desarrollo local como espejos reflejos en el ámbito de las localidades del único plan de desarrollo distrital. Una propuesta en sentido contrario simplemente generaría un enorme riesgo de federalización, es decir, 20 alcaldes locales con 20 planes de desarrollo local distintos, insisto, aseguraría simplemente la enorme posibilidad y el riesgo de la federalización de la ciudad, y hoy por el contrario el distrito capital tiene que ser fortalecido justamente como el distrito capital con una gran posibilidad en términos de desarrollo y de fortalecimiento de sus competencias, sus autonomías y la descentralización en los 4 ámbitos político, administrativo, jurídico y financiero. Segunda escala de la propuesta que hemos formulado nosotros, de gobiernos locales descentralizados por escalas. Voy a tomar en términos empíricos el ejemplo de Suba. Suba es absolutamente ingobernable, hoy hay más de 1 millón de habitantes con unos equipos de gobierno local absolutamente insuficientes, que no tienen autonomía, que no tienen independencia, que no tienen herramientas, tampoco competencias y los recursos financieros necesarios. Por lo tanto, nos parece que llegó la hora y hay una condición de madurez absoluta para pensar en un reordenamiento político-administrativo de las localidades que nos permita perfectamente pensar desde el punto de vista técnico-administrativo en asegurar un ordenamiento político-administrativo de estas localidades que son megaciudades. El caso de Suba, el caso de Ciudad Bolívar, el caso de la misma Ciudad Kennedy. El tercer aspecto que nosotros señalamos e incluimos en nuestra propuesta de gobiernos locales descentralizados por escalas es el que tiene que ver con la discusión sobre el área metropolitana. Nos parece importante que el ejercicio de análisis sobre descentralización no se centre exclusivamente en el ámbito de lo endógeno, es decir, una descentralización hacia adentro. Las ciudades contemporáneas en términos de descentralización también tienen una mirada y una perspectiva de descentralización exógena. Eso significa que hay que pensar de manera urgente qué hacemos
con esos 23, 25, 28 municipios con los cuales compartimos desafíos fundamentales como por ejemplo cambio climático. Creo que cambio climático es la mejor manera de demostrar la necesidad, la pertinencia y la urgencia de incluir dentro de la discusión integral sobre estatuto orgánico de la ciudad el componente de área metropolitana. Para ello entonces voy al otro extremo. Si iniciamos en el análisis empírico y de caso a propósito de poder mostrar hechos, casos y casos concretos sobre estas hipótesis que estamos poniendo a consideración hoy de esta importante discusión que promueve el Congreso de la República en relación... Un minuto, doctor Cuesta. ¿Nos habían dicho que íbamos a tener 10 minutos? Porque teníamos la ponencia. Si lo considera... ¿Nos habían notificado oficialmente no, eso? Son 5 minutos y uno adicional en el caso de la doctora Adriana porque quería hacer contexto, pero por supuesto sé que usted también quiere complementar. Entonces quisiese que nos concediesen los otros 5 minutos porque nos quedamos en el 50% de esta propuesta que hemos formulado juiciosamente con ustedes y que la hemos compartido, doctora Clara. Sí, tranquilo. Muy bien. Siga, por favor. Entonces, vamos en la mitad del cuento. El tercero, hemos dicho, área metropolitana, no podemos seguir haciendo una discusión integral sobre estatuto orgánico de la ciudad sin incluir la necesidad de la relación con las entidades territoriales con las cuales compartimos problemas de carácter público desde la perspectiva territorial. Y traía a colación el ejemplo de la localidad 7 de Bosa, en donde existe un bellísimo humedal que se llama Tibanica. La mitad de Tibanica está en el territorio del distrito de Capital, es decir, en la localidad de Bosa, y la otra mitad del humedal de Tibanica está exactamente en Soacha. ¿Qué hacemos? ¿Cómo podría garantizarse un éxito en la gobernanza y en la gobernabilidad del Tibanica? Si de un lado, por ejemplo, en el caso de Bosa, adelantamos una visión de gobernanza del agua a partir de ordenar los territorios desde el principio fundamental de armonizarlo con relación al agua, y del otro lado del Tibanica hay una visión de principios desarrollistas. Esa sería la muerte del humedal. Creo que ese es un ejemplo perfecto, elocuente y contundente de por qué se hace necesario establecer una relación de gobernanza y gobernabilidad entre, en este caso, la localidad de Bosa y el municipio de Soacha. Por eso es importante incluir el componente del área metropolitana como un componente sustantivo de la propuesta de la descentralización que requiere la ciudad. En ese orden de ideas, y aquí está el concejal Osman, saludamos en esta idea de construir la descentralización como la posibilidad de armonizar una serie de piezas que están por allí sueltas, un rompecabezas. La descentralización es una especie de rompecabezas, hay que componerlo. La cuarta figura, la cuarta pieza de ese proyecto es sin duda alguna la RAPE, es decir, que este proyecto sobre descentralización no arranca de cero, ya tenemos la RAPE, que es la Región Administrativa de Planificación Especial, que incorpora esa misma discusión sobre área metropolitana, pero en la perspectiva de región central, como bien lo anotaba un representante de la Cámara aquí presente, ya incluye la definición de la presencia de 5 departamentos. Y la quinta escala de los gobiernos descentralizados por escalas, sin duda alguna es la necesaria, productiva y saludable discusión entre el distrito capital y el gobierno nacional en relación con la figura del sistema general de participaciones. Creo que es la hora, en el marco del proyecto de discusión sobre la descentralización que requiere la ciudad de Bogotá, alimentar una discusión de esta naturaleza. Ya hemos dicho, son lugares comunes, aportamos el 28% del Producto Interno Bruto, hacemos un aporte significativo al sistema fiscal de carácter nacional, y los retornos no están sustentados en el principio de la equidad y del equilibrio. Obviamente, sobra decir que entendemos que esta discusión tiene que salvaguardar los principios de subsidiariedad y de solidaridad, pero sin duda alguna se necesita empezar a remediar unas relaciones de mejor y de mayor equidad en términos de los aportes y los retornos. Verbigracia, y con esto remato, el metro de la ciudad de Bogotá. Perfectamente ya se hubiera podido resolver el tema de su financiación en cuanto al componente nacional si hubiésemos resuelto ese nivel de inequidad a propósito de los influjos entre aportes y retornos. Muy amables, gracias. Gracias, señor subsecretario.
A continuación, vamos a darle la palabra al doctor Gabriel Méndez, subdirector de la Dirección de Gobierno de la Contraloría Distrital. Muy buenos días. En nombre del señor Contralor Diego Ardila Medina, un saludo especial a la representante Clara López por esta iniciativa y por haber invitado a esta importante Clara Rojas, perdón, a esta importante audiencia. La verdad es que, como todos sabemos, el Estatuto Orgánico de Bogotá no ha tenido una importancia seguramente para el Congreso de la época en que fue emitido el decreto ley, tan así que fue el gobierno nacional que tuvo que expedirlo. Por eso es que para la Contraloría y para la ciudad es muy importante que esta iniciativa se dé. Han existido varios intentos de modificar el 1421, pero no ha llegado a feliz término. Este estatuto obviamente ya está obsoleto y merece también una revisión, pero una revisión integral, estructural, y que nos indique qué es lo que necesitamos de una ciudad para largo plazo. Muchos problemas tiene el estatuto en temas de descentralización, obviamente, como dice aquí su secretario. Es necesaria la descentralización, pero efectiva, porque hay una descentralización más bien es una desconcentración. Las alcaldías locales están muy amarradas por funciones y por presupuestos, no tienen mayor autonomía. Bienvenida esa iniciativa, pero hay otros aspectos muy importantes también, el tema de la integración de Bogotá con la región. Bogotá está demasiado incidida en hechos de municipios como Soacha, por ejemplo, en el tema de desplazados, de inseguridad. 2 millones de habitantes de fuera de la ciudad trabajan diariamente en Bogotá, es decir, que hace una urbe demasiado gigantesca, una ciudad mayor que cualquier capital de un país de América Latina o de Centroamérica, y que merece también tener unas normas muy claras para su funcionamiento. La Contraloría hizo un estudio técnico de qué aspectos debería modificarse el 1421, que será llegado próximamente aquí a la comisión para que sea tenido en cuenta para la discusión de este importante proyecto. Creo que la Contraloría no tiene pues la facultad de decir si eliminar o crear entidades. Le corresponde a nuestro Consejo de la Ciudad y al mismo Congreso de la República quien determine. El hecho es que en buena hora esta iniciativa, y que la estaremos recibiendo con mucho agrado, ojalá su estudio y su aprobación sea efectiva. Gracias. Muchas gracias, doctor Ardila, y discúlpeme que yo tenía aquí mal referenciado su apellido, disculpe. Le agradezco mucho. Sí nos interesa que ojalá nos pueda llegar el documento lo más pronto, porque nosotros, una vez concluida esta audiencia, tenemos que hacer las actas correspondientes y nos parece fundamental. Su concepto será muy útil. A continuación, vamos a darle la palabra al doctor Yesid Mojica, participante de la Estatuyente por Bogotá. Ya, gracias. Buenos días a todos y a todas. Como lo ha mencionado la doctora, hacemos parte del proceso estatuyente de Bogotá, que fue un proceso que buscó llevar precisamente a la discusión del constituyente primario el tema de la estatuyente de Bogotá. Trato de recoger algunas de las intervenciones que se dieron en este espacio, sobre todo las que tuvieron un mayor interés por parte de la comunidad, que son necesidades más sentidas de los habitantes, sobre todo de la localidad de Suba y pues de Bogotá en general. Y este tema es fundamental porque la discusión del Estatuto Orgánico de Bogotá nos lleva a una discusión de mucha más envergadura, que es la gobernabilidad de Bogotá.
y la gobernabilidad de Bogotá pensada en términos de la gobernabilidad del territorio. Desde los conversatorios consideramos que la ausencia de un proceso efectivo de descentralización de Bogotá ha llevado a que la ciudad asuma un proceso administrativo totalmente absurdo en términos conceptuales, que no responde ni a la delegación ni a la desconcentración, y consideramos que precisamente en ese contexto la discusión del Estatuto Orgánico de Bogotá debe concentrarse en garantizar las condiciones de competencias de asignación de recursos para que Bogotá pueda elegir popularmente a sus alcaldes locales. Consideramos como parte del movimiento social que Bogotá tiene que ser una ciudad deliberante, que es una ciudad que tiene que transitar de la democracia representativa a la democracia participativa, y en ese contexto consideramos absurdo que ni siquiera en las localidades de Bogotá podamos hacer uso de la democracia representativa para elegir a nuestros alcaldes locales. Es en ese contexto que además consideramos que la herramienta de democracia debe ser una democracia decisoria y no consultiva. Consultiva como pasa actualmente en los consejos locales de planeación, en los consejos territoriales de planeación, pero si ni siquiera tenemos un marco de democracia representativa ante el cual podamos hacer un ejercicio efectivo de control social y político a la administración pública, no vamos a poder generar ni siquiera el proceso de concientización ciudadana que nos lleve a hacer más efectivos los ejercicios de democracia participativa. Para nosotros, y la comparación pues es fundamental, en el caso de la localidad de Suba, una localidad de más de 1 millón de habitantes, no concebimos cómo es posible que un municipio de 10.000, 100.000 habitantes pueda elegir sus autoridades locales y nosotros no podamos elegirlos. Consideramos que es allí donde es necesario que se nos garantice el derecho a elegir nuestros representantes, hacer el control efectivo a nuestros representantes, y que este asunto no debe limitarse exactamente a que se elijan los representantes, sino que los alcaldes locales tengan realmente las competencias, que las alcaldías tengan la personería jurídica, tengan los recursos para poder ejecutar los planes de desarrollo, y que en ese sentido nosotros como ciudadanía podamos hacer un control más efectivo. Este asunto de la democracia es importante porque no se limita solo a los alcaldes locales. Consideramos que, por ejemplo, el Consejo de Bogotá tiene que tener una representación más territorial que partidista. Esto quiere decir que tiene que representar las localidades de Bogotá, tiene que representar los sectores minoritarios, las comunidades indígenas que allí habitan, inclusive debería tener la capacidad de representar las minorías culturales que en ese momento habitan Bogotá y tienen grandes problemáticas por su condición de minoría. Nosotros pues también consideramos que es necesario... finalmente vale la pena resaltar que tenemos que incluir el enfoque diferencial de la política pública en las reformas administrativas de Bogotá. ¿Y qué implica esto? Por ejemplo, estamos viendo la necesidad de cambiar la constitución político-administrativa de Bogotá para reducir las localidades entre 200.000 y 400.000 habitantes, como dice el proyecto de ley. Ante esto, lo que a nosotros nos preocupa es que algunos de los criterios con los cuales se maneja la política pública se limitan a una condición sociodemográfica, que es importante, pero consideramos que por ejemplo, la definición presupuestal de los recursos para cada localidad debe tener en cuenta criterios como la complejidad ambiental, que ya lo han mencionado, la existencia de ecosistemas estratégicos en las localidades requiere recursos, requiere personas, requiere un manejo especial que debe estar definido en la asignación presupuestal, y la complejidad poblacional. No es lo mismo trabajar con una localidad con altos niveles de inseguridad, de embarazo adolescente, de consumo de sustancias psicoactivas, que con una localidad que no tiene estas problemáticas. Digamos que esto es como lo que recojo de las discusiones. Esperamos que pues como constituyente primario también sean tenidas en cuenta, y sobre todo que la reforma que se haga al Estatuto Orgánico de Bogotá propenda por lograr la gobernabilidad territorial de Bogotá en un sentido más amplio. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctora Yesenia Mojica. Damos a continuación la palabra al concejal, el doctor Osman Martínez. Bueno, muy buenos días para todos. Pues bueno, felicitar a Alba Lucía también como representante de la Cámara por esta iniciativa, y a la doctora Clara Rojas por hacer esto tan activo y convocar a todos los sectores sociales y políticos de la ciudad a un debate tan importante. Enhorabuena se debía dar. El Estatuto Orgánico de Bogotá es una carta maravillosa de descentralización y hay que fortalecerla, y creo que es un buen momento para hacerlo. Yo quiero puntualizar en dos cosas. Yo tuve la maravillosa oportunidad de ser edil y posteriormente concejal, y por eso hoy quiero hablar del control político.
Y así como existe el control fiscal tan importante, el control preventivo, que no hay que desaparecerlo, que hoy está en cabeza la doctora Adriana Córdoba. Yo recuerdo hace un tiempo que aquí vinimos en un planteamiento también de quitar la veeduría por otra propuesta de un representante de la Cámara, y hoy soy consciente en esa transformación de pensamiento que hay que mantener el control preventivo de la veeduría, el control social y de derechos humanos de la personería y el control fiscal de la Contraloría. Entre más controles, mejor se va a ejercer una gerencia. En la medida que quitemos controles, vamos a permitir que se abra un camino para el derroche, el mal gasto, inclusive para la corrupción. Entonces, por eso también llamo la atención que hay que fortalecer el control político, que hace parte, como lo indicabas tú, de la democracia participativa. El hecho de que los ediles, hoy que soy concejal de Bogotá, lo maravilloso el control político, yo he visto cómo esta administración ha mejorado muchos programas gracias al control político responsable de muchos concejales de la ciudad. Hay 1000 ejemplos alrededor de ello. Y así en todas las administraciones. Y lo mismo debería pasar en los territorios. Mucha gente ha dicho, inclusive en estos escenarios, que hay que acabar los ediles. Por Dios, al contrario, hay que fortalecerlos porque es un control político territorial, local, que tiene la legitimidad de cualquier concejal, de cualquier capital departamental. Entonces, por eso insisto que debemos fortalecer. Nosotros los concejales de Bogotá hacemos citación a los secretarios de despacho. Los ediles no tienen sino la posibilidad de invitar. Entonces, siempre terminan mandando a unos profesionales que no tienen el poder de decisión. Y allí es donde no se hacen transformaciones reales en el territorio con los proyectos y programas dados por el Plan de Desarrollo Distrital y Local. En tercer lugar, quiero hablar de la elección de alcaldes. Cuando era edil, yo era de los que más campaña le hacía a la elección popular de alcaldes. En la medida del tiempo y a través de la madurez política de los años, ya llevo 18 años, yo fui edil a mis 20 años, hoy tengo 35. En todos estos 18 años, desde que me he dedicado a hacer política en Bogotá, en la ciudad, he encontrado que uno en las localidades no necesita hacer esos procesos de participación de elección tradicional como el alcalde de Soacha. Se necesita tener un escenario de elección sí participativa, pero no necesariamente de elección popular de alcaldes. Allí necesitamos gerentes. Pero hay una crítica grandísima hoy, que la elección que se hace de los alcaldes es un examen que está hecho solo para abogados, y no necesariamente ser abogado es directamente proporcional a ser un buen gerente de la administración pública. Entonces hay que replantear el examen de filtro, hay que buscar mecanismos de participación como si fuese una elección, pero no necesariamente una elección, porque eso generaría varias cosas. Primero, generar esos micropoderes políticos que en lugar de ayudar a avanzar la ciudad, la van a paralizar. La van a paralizar. Mire lo que pasa con Soacha, que era lo que decía el compañero Cuesta. El compañero Cuesta indicaba, el doctor Cuesta indicaba, que no tenemos muchas veces injerencia de Bosa Laureles con el mismo barrio Laureles en Soacha. Uno ve la frontera Ciudad Bolívar-Soacha y vemos cómo en Ciudad Bolívar sí se pueden hacer inversiones importantes a la ciudad, y no se pueden hacer porque es que hay un alcalde, un territorio, un gobierno local que sencillamente tiene otros intereses y no deja que las grandes obras lleguen a las localidades. En Suba se pretende ampliar la avenida calle 170 hacia Cota, y el alcalde de Cota sencillamente ha dicho que debe reunir a sus concejales y hacer el cambio del plan de ordenamiento territorial de Cota para que se pueda hacer una vía que desembotellaría Suba con la región. Entonces yo también estoy de acuerdo, y ahí se acompaño en el resto de puntos que ha planteado el doctor Cuesta por parte de la administración distrital, de fortalecer el área metropolitana. Tenemos un elemento de la RAPI. Nosotros debemos fortalecer los territorios. No estoy de acuerdo con aumentar... Sí, un minuto para concluir, concejal. No estoy de acuerdo con aumentar más localidades, sino al contrario, podemos hacer una unificación de unas cuantas, como es el caso
de la zona centro. Santa Fe, Candelaria, Mártires podría ser un plan centro, un sola localidad. Uno ve localidades, Rafael Uribe, Antonio Nariño, Tunjuelito, Puente Aranda, que son 4 localidades que fácilmente pueden ser 2, porque aumentar las localidades es aumentar la burocracia, aumentar el gasto público, y esto es un muy mal mensaje. Nosotros no podemos generar más burocracia, sino al contrario, como con los pocos recursos que siempre serán escasos, podemos maximizar la utilidad y beneficios en los ciudadanos, pero así también cómo generamos una mejor administración de gerencia y de indicadores de gestión. Gracias, doctora Clara. Gracias, concejal Holman Martínez. Simplemente precisarle que esta iniciativa no solo es de 2 representantes, es un compromiso también del Partido Liberal. Aquí tenemos la presencia del representante a la Cámara por Bogotá, el doctor Juan Carlos Lozada, pero adicionalmente también decirle que los 18 representantes de Bogotá estamos comprometidos en que se dé el debate de los diferentes partidos. Es más, ahora se han comprometido a llegar también de otros partidos para escucharnos, porque sí es importante precisar que este es un proceso colectivo y que nos interesa realmente escuchar a todas las tendencias y que sintamos que lo que estamos construyendo pues genera la mayor gobernabilidad, el mayor entendimiento posible. Muchas gracias. Damos entonces la palabra al doctor Jorge Moreno León, representante de Asojuntos. Muy buen día para todos, agradeciéndole a la Subsecretaría de Desarrollo de Gobierno por habernos invitado al proceso de la estatuyente por Bogotá. A continuación pues voy a leer o a debatir algunos temas muy importantes que se tocaron en el seno de las organizaciones de base de las comunidades, como son por ejemplo la Junta de Acción Comunal y líderes comunales, y que realmente resumen ciertos aspectos de esa reforma. Pues realmente Bogotá ya creció. No podemos tener un estatuto orgánico donde solo prime la desconcentración y la delegación. Tenemos que ir a la vanguardia de todo lo que es la descentralización administrativa, realmente vista desde un punto positivo para nuestras comunidades. Por eso tenemos lo siguiente: la elección popular de alcaldes es un solo aspecto de la descentralización. Se debe estructurar la reforma que realmente contenga la descentralización político-administrativa, reordenamiento territorial, donde las localidades tengan su personería jurídica, patrimonio propio, autonomía presupuestal, definición clara de competencias entre la administración distrital y local y un modelo claro de planificación local. Eso sí es una verdadera descentralización, porque si solamente se eligieran los alcaldes locales como ese modelo, tendríamos un choque, digamos, con ciertos conflictos entre la administración distrital y la administración locales, las administraciones locales y las administraciones distritales. Entonces tendría que ir a parado o definir ciertas competencias entre esas elecciones. Con relación a la participación política, también se debe contemplar la elección de concejales de Bogotá, que se debe organizar por suscripción local, que cada localidad tenga su participación política y elija sus representantes que realmente van a definir y van a representar a cada localidad en el Consejo de Bogotá, tener dolientes en ese aspecto. Lo mismo que los honorables ediles deben ser representados y postulados por las respectivas subpresetas para que haya más cobertura en el ámbito local frente a esa representación política. Se deben también establecer las reglas claras de las competencias frente a la democracia representativa y la participativa. Caso real es lo que sucede con el Acuerdo 13 del 2000, donde la comunidad se reúne en sus acuerdos, en sus encuentros ciudadanos, aprueban ciertos proyectos, los priorizan, luego ellos van a la administración distrital y la JAL aprueba otros que realmente debaten ellos y creen que sean más importantes para las comunidades, o sea que en ese momento no sé qué pasó ahí. Deben existir obviamente las competencias entre el sector central y las localidades, para que exista un trabajo armónico sin afectar los principios generales de la descentralización. Se debe realizar previamente un ordenamiento territorial, no solo por el nivel poblacional, sino por los factores ambientales, rurales, sociales y económicos, para evitar generar segregación y desigualdad social en las localidades.
También se deben de descentralizar las oficinas de planeación con profesionales idóneos y autónomos para el control de las normas urbanas, no solo tener las curadurías urbanas desde lejos que estén planificando nuestras localidades sin conocerlas. También tenemos que tener en cuenta que el proceso de urbanización es inmanejable y debe ser controlado por las necesidades de vivienda y servicios públicos. Necesariamente se debe hacer una descentralización de la planificación urbana, pensar en nuestras localidades a futuro. En este proceso también tenemos que en el 1421 hay ciertos problemas que delegan a los alcaldes locales todas las funciones policivas. Los alcaldes locales se dedican a las funciones policivas y descuidan las funciones de gerencia y distribución y ejecución presupuestal. Los planes de desarrollo locales deben ser constituidos desde el ámbito barrial y zonal, y de acuerdo a eso los alcaldes que se van a hacer elegidos por voto popular deben cumplirlos, y de acuerdo a eso se le puede hacer la vía revocatoria del mandato si fuera posible, para ejercer la verdadera democracia participativa. Se deben empoderar las JALES, porque las JALES en este momento he sido un fiel testigo que en determinados momentos. Sí, un minutico para terminar. Determinado funcionario público y no asiste o envían a cualquier persona. Entonces es un irrespeto a esas personas que asisten a una JAL para determinar que los organismos o las entidades de nivel distrital que tengan incidencia en la inversión local deben ir a explicar cómo es el desenvolvimiento de esos recursos y darle explicaciones a las JALES frente a eso, y también se les debe generar una moción de censura igual que en el Consejo para que las JALES se fortalezcan. El proceso meritocrático actual que se hace para la escogencia de los alcaldes locales es deficiente. Generalmente antes de que se hagan los respectivos exámenes ya se conoce quién es el alcalde local. Y muchos de los procesos que hacen en la selección de estos exámenes se hacen en una terminología general, dejando de lado lo territorial y local, donde no hay ni siquiera preguntas de conocimiento de su localidad ni cómo funciona. Entonces está totalmente errado en el 1421 en ese momento ese factor. El 1421 debe no estar tan ligado específicamente a la Constitución Nacional. Cada que la ciudad amerite nuevas reformas, no se estaría otra vez reformando la Constitución política, por lo tanto debe ser un poco más general para que el Consejo y las entidades del distrito tengan esa potestad de ir ajustándolo a sus necesidades. Gracias. Gracias a usted, doctor Jorge Moreno. A continuación, el señor Germán Ricaurte, edil de Chapinero. Muy buenos días, representante Clara Rojas, muy agradecido con su invitación y con que tenga en cuenta los ediles en la discusión de un proyecto tan importante que reforma el Estatuto Orgánico de Bogotá, y un saludo a los demás representantes que nos acompañan y líderes comunales. Voy a intervenir sobre 3 puntos específicos del Estatuto Orgánico de Bogotá que considero esenciales. El primero ya lo mencionó el concejal Osman, es el control político. Las juntas administradoras locales somos corporaciones públicas, igual que el Congreso de la República y los consejos municipales. Es absurdo que en el Estatuto Orgánico de Bogotá el Consejo tenga en el artículo 14 la facultad de citar a los funcionarios a debates de control político y las juntas administradoras locales sigamos invitando. Esas invitaciones terminan en una cantidad de debates fallidos porque muchos funcionarios no asisten, no van a poner la cara o envían delegados que no pueden dar respuestas. Darle la facultad a las juntas administradoras locales de hacer el control político va a fortalecer las localidades y la ejecución de los proyectos. Segundo punto, este proyecto de ley propone que el mínimo a invertir en las localidades del presupuesto del distrito pase del 10 al 13%. Eso lo compartimos. Estamos de acuerdo con que se invierta más en las localidades de Bogotá, pero tenemos que preguntarnos, ¿invertir en qué? Durante este periodo, durante este cuatrenio, la Alcaldía Mayor expidió la Directiva 05 de 2012, que centralizó una gran cantidad de proyectos de las localidades para ejecutarlos el distrito, y estableció unos lineamientos muy rígidos que le impedían a las localidades invertir en los proyectos que consideraran esenciales para su comunidad. Pero además, una vez aprobados los planes de desarrollo local,
la administración distrital y respetó la autoridad de las juntas administradoras locales y estableció nuevas líneas de inversión que modificaban los planes de desarrollo locales. Y les cuento la experiencia de Chapinero. Hemos tenido lamentablemente que votar en contra del presupuesto en las 2 oportunidades que lo hemos discutido, porque simplemente el presupuesto que nos presentan no coincide en lo más mínimo con el plan de desarrollo local que aprobamos. Y esto es porque una vez aprobado el distrito decidió que las localidades tampoco podían invertir en la población LGBT, en mujer y género, en basura cero, en aprendizaje extraescolar. Nos modificaron todo el plan de desarrollo local ya aprobado. Entonces, reitero, la pregunta aquí es ¿invertir en qué? El Estatuto Orgánico de Bogotá sí puede garantizar una mayor inversión presupuestal en las localidades, pero también debe ejercer controles para que la administración distrital le permita a las localidades invertir en lo que considera importante y se respeten los planes de desarrollo local. Porque yo quiero recordar que en el Estatuto Orgánico de Bogotá, la primera atribución de las juntas administradoras locales es adoptar el plan de desarrollo local. Y los ediles defendemos nuestros planes de desarrollo local. La administración distrital no tiene por qué, una vez aprobados, entrar a modificarlos. Y el último punto, los organismos de control a nivel local. Aquí en el Congreso de la República se elige al Contralor, se elige al Procurador. En el Consejo de Bogotá escogen al personero distrital y al Contralor. Pero las juntas administradoras locales no eligen a los organismos de control. Simplemente desde el nivel distrital de la Contraloría y la Personería se delegan los personeros y contralores locales. Y lo que sucede en las localidades es que permanentemente se cambian a estas personas. Fácilmente en la localidad de Chapinero hemos tenido 3 personeros locales y 4 contralores locales durante este periodo. El Estatuto Orgánico debe garantizar la continuidad en los organismos de control locales y lo hace a nivel distrital. Hay un artículo que expresamente manifiesta estabilidad en organismos de control. Es el artículo que habla de la inamovilidad del contralor y el personero durante el periodo, porque a nivel local tenemos personeros y contralores cambiando a los 5 meses, a los 3 meses. Eso no permite un control eficiente. Entonces pedimos que en la reforma al Estatuto Orgánico de Bogotá tengamos unos organismos de control local más fuertes y más estables. Muchas gracias, representante. Muchas gracias a usted, señor Ricaurte. A continuación damos la palabra al honorable representante por Bogotá, el doctor Juan Carlos Lozada. Muchas gracias, doctora Clara Rojas, que hoy funge como presidenta de esta comisión. Sería bueno verla usted allá de vez en cuando arriba, a ver si prontamente se vuelve presidenta de esta comisión. Se le ve bien, doctora Clara. Primero que todo, pues saludar a los invitados, por supuesto, a la señora veedora, al subsecretario, al concejal Osman Martínez, que no lo conozco sino por Twitter, porque compartimos nuestro amor por los animales desde hace mucho tiempo, pero solamente lo conocía por Twitter. Para mí un honor poderlo conocer hoy. Nosotros, con la doctora Clara Rojas, en esta comisión hemos defendido un proyecto del que somos coautores y que además ocupó gran parte de nuestra, digamos, argumentación durante la campaña política, y es precisamente la elección popular de alcaldes locales de Bogotá. Y creo que la exposición que nos hizo, perdónenme, se me olvidó el nombre del doctor Cuesta, es bastante elocuente con respecto a cómo debe hacerse esa elección popular de alcaldes, porque nosotros coincidimos con usted, doctor Cuesta, que esa elección popular de alcaldes locales no puede partir la unidad de Bogotá, y eso creo que es una cosa que es vital. Pero sin embargo, yo en esto sí discrepo de usted, doctor Osman Martínez, y es que decir que la elección popular de alcaldes locales en Bogotá va a crear unos micronichos políticos, pues es un argumento absolutamente, digamos, por lo menos inadecuado, porque es que esas micropolíticas locales ya existen. Lo que pasa es que no están en manos del constituyente primario, no están en manos del pueblo, sino que están en manos de los ediles, de las localidades, que son quienes ternan
a los candidatos para ser elegidos por el alcalde mayor de Bogotá, alcaldes de una localidad. Entonces, precisamente una de las cosas que con la elección popular de alcaldes locales podemos contrarrestar es precisamente que esos alcaldes estén no solamente cooptados por el alcalde mayor de Bogotá, sino que además le quedan debiendo los favores a unos ediles que sí tienen, perdóneme que yo lo diga aquí, en muchísimos casos, porque no es el caso de todos, aquí está mi amigo Germán Ricaurte, que es un edil ejemplar, pero en el caso de muchos ediles de esta ciudad, sí tienen cooptado a su alcalde local, precisamente porque son ellos quienes lo postulan y le quedan debiendo todo tipo de favores a esos ediles, y por lo tanto eso no es que aquí se van a crear precisamente unos pequeños nichos políticos que controlen las localidades, sino que al contrario le vamos a quitar a quienes hoy detentan esos nichos políticos la posibilidad de cooptar las alcaldías locales para dárselo a quienes deben ser en localidades que tienen más de 1,5 millones de habitantes. Que Suba no tiene 1,5 millones de habitantes, no sé quién dijo aquí 1 millón. Suba hoy en día es la localidad más poblada de Bogotá, creo que ya pasa Kennedy, debe tener más de 1,5 millones de habitantes. Kennedy, 1,5 millones de habitantes, Engativá, 1 millón de habitantes, Ciudad Bolívar, ni hablar. Es que solamente San Cristóbal tiene 849,000 habitantes, para ser más específico, y no es de las localidades más grandes. Esa localidad ya es más grande que Bucaramanga, que es la 5ª ciudad más grande de este país. Entonces yo creo que este proyecto de ley en concreto que nos presentan hoy de reforma al 1421 se queda muy corto. Se queda muy corto en una reforma que tiene que ser mucho más profunda, y que creo, doctor Guevara, y usted me dará la razón en esto, que el Congreso de la República no ha tenido por lo menos el suficiente diálogo con los actores que tiene que tener para una verdadera reforma 1421, y ahora solamente me quiero concentrar sobre eso. En la ESAP hace poco se hizo un foro al que invitaron algunos, a Clara Rojas, me invitaron a mí, algunos otros representantes, pero yo sí creo que el diálogo tiene que ser mucho más amplio, porque el 1421 va a tener que ser reformado en el Congreso de la República, y eso no tiene más opción. Por lo tanto, el diálogo con la administración distrital, con el Consejo de Bogotá, con las diferentes juntas administradoras locales, y por supuesto con todos los demás actores a quienes les interesa el tema de la administración pública en Bogotá, pues tiene que ser muchísimo más amplio, y este Congreso ha dado unos pasos muy importantes en ese sentido. Por primera vez hay una comisión accidental de Bogotá, que es un tema que no es menor, y que además tiene como uno de sus 5 ejes principales la discusión de una reforma 1421 y una reforma a cómo se administra la ciudad de Bogotá. Tiene por supuesto también como otro eje central, que me parece vital de la exposición que nos hicieron aquí, el tema de la RAPE. Entonces, yo lo que creo es que este proyecto, yo voy a pedir el archivo de este proyecto en la comisión primera, yo eso lo tengo absolutamente claro, empezando además porque, como lo decía la doctora Córdoba, trae unos... un minutico corto, sí. Unos elementos que a mí no solamente me parecen peligrosos, sino sospechosos, porque es que uno no acaba la veeduría distrital de un tajo sin una sola coma argumentativa en la exposición de motivos. Eso no tiene presentación para una ciudad que ha estado literalmente tomada por la corrupción en los últimos años. Es que eso no se le puede olvidar a esta ciudad. Lo que sucedió durante la administración de Samuel Moreno es un llamado de alerta para el futuro de esta ciudad, que ha sido cooptada por la corrupción, y por supuesto que una manera preventiva de controlar a la administración es absolutamente necesaria en esta ciudad. Yo eso ni siquiera me lo cuestiono, doctora Córdoba, porque usted lo plantea desde, bueno, y si es así o es asá. No, aquí necesitamos que haya un control previo que sea fuerte, y la veeduría, al contrario de acabarlo de... Gracias, representante de los ADA, por su intervención. Agradecerles a todos y recordarles que esta es una audiencia pública. Estamos aquí los representantes para escuchar todos los invitados, y ya posteriormente, cuando vamos a hacer la sesión de debates, pues ya por supuesto participaremos con nuestras posiciones, pero eso será más adelante. Le doy la palabra al edil de la Candelaria, el doctor Juan Camilo Castellanos. Bienvenido.
Muy buenos días, muchas gracias, presidenta, doctora Clara. Me voy a referir puntualmente a lo que nos enviaron al correo amablemente para ser cuestionado, tal vez, el día de hoy. En lo puntual, ese proyecto del artículo 62 sobre creación de las localidades establece un mínimo de 200.000 habitantes y un máximo de 400.000 habitantes. Como edil de la localidad de La Candelaria, me preocupa poderosamente ese artículo, por cuanto eso daría al traste con la desaparición inmediata de la localidad de La Candelaria, que tan solo tiene 25.000 habitantes, e inmediatamente expresaría que no me parece prudente hacer una unificación de las tres localidades del centro, como son Mártires, Santa Fe y La Candelaria, porque sus dinámicas son totalmente diferentes. La Candelaria, en un punto específico, es un sector turístico con una vocación patrimonial que nada se compadece, y se está haciendo grandes esfuerzos y se han hecho grandes esfuerzos presupuestales y demás en posicionar y ambientar aún más el esplendor turístico y patrimonial de la localidad. Y si lo mezclamos con temas pues como el Restrepo, que tiene otra dinámica, que hace parte de otra localidad, o por ejemplo la localidad de Santa Fe, que tiene una zona de tolerancia, entonces no creo que eso se compagine en la coadministración de unas localidades. El artículo 84, nombramiento de alcaldes, tiene una frase que me preocupa. Dice: el alcalde mayor podrá remover a los alcaldes locales tan solo pasado un año, y si comete un acto delictivo antes del año, entonces lo tenemos que mantener al alcalde local. Es que el acto de corrupción o el acto de violación a un código disciplinario puede suceder en cualquier momento, y me parece muy grave que esto aparezca así. Me parece muy buen aporte el artículo 161 sobre la administración tributaria, pero ahí debe haber un elemento adicional constituyente en la planeación. Es que las localidades y el distrito de Bogotá planifican algunas cosas a nivel central y a nivel distrital, pero en lo local la planeación es terriblemente mediocre, y eso genera unos espacios posteriores de vacíos en las discusiones de los POAI, en las discusiones de los presupuestos, donde se filtra todos los problemas que tienen las localidades. Finalmente, quisiera simplemente señalar unas preocupaciones adicionales, como las plantas de las alcaldías locales, totalmente insuficientes, además que están violando las leyes laborales, una cantidad de contratistas que se prorroga y se prorroga y se prorroga, contrariando las sentencias de la Corte Constitucional y de los conceptos emitidos por el Ministerio del Trabajo hace más de 4 años, y eso nadie le ha puesto en el proyecto de ley, no lo veo en el proyecto de modificación, no se habla de las plantas de las administraciones. En mi concepto sí estoy en contra de la elección popular de alcaldes locales. Me parece perjudicial para la gobernabilidad de Bogotá, en el sentido en que 10 alcaldes pueden quedar en un partido político o en múltiples partidos políticos totalmente ajenos al alcalde distrital, y si se genera una coalición se generarían los micropoderes de desgobierno en la localidad, en toda Bogotá. Yo difiero de lo que acaba de expresar el honorable representante Lozada, porque decir que los ediles tenemos cooptado el poder en las localidades porque ternamos a los alcaldes locales sería equivalente a decir que el Congreso de la República tendría cooptado el poder de la Procuraduría porque eligen al procurador, y no por ello estamos diciendo que elijamos al Procurador General de la Nación por voto popular. Ese argumento yo creo que habría que digerirlo un poco más, y creo que estos proyectos de la estatuyente tienen unos contrasentidos. La administración distrital, por una parte, habla de descentralización, cosa que me parece errónea. Aquí hay que fortalecer la desconcentración. La descentralización tendría que cumplir con 3 elementos que nada tienen que ver con lo que se ha planteado desde las estatuyentes, y es personería jurídica, patrimonio autónomo y autonomía en las decisiones. No veo ningún alcalde tomando ese tipo de decisiones de manera autónoma.
porque finalmente son unos funcionarios de libre nombramiento y remoción del alcalde distrital. Sin embargo, lanzan las propuestas de los gobiernos zonales y desestiman. Un minuto para concluir, por favor. Consejos locales de planeación y todos los consejos de participación locales. ¿Cómo se va a fortalecer eso si eso queda al libre arbitrio de un alcalde local? Este Consejo Local de Participación me parece prudente con mi administración, entonces lo motivo. Si no es prudente con mi administración, entonces fortalezco los gobiernos zonales y deslegitimo, no solamente a la JAL, sino también a los consejos locales de participación, sea cual sea. Entonces hay un contrasentido en la estatuyente. Por un lado hablan, fortalezcamos la descentralización, erróneamente para mi concepto, fortalezcamos la desconcentración entonces, pero por otro lado estamos desinstitucionalizando las corporaciones como son las JAL, porque ¿a qué van los ciudadanos en el arbitrio directo con los ediles, en el arbitrio directo con su administración local, si pueden traer al secretario distrital de participación o al secretario en un gobierno zonal? Entonces me parece que se está jugando una desinstitucionalización peligrosa en ese sentido, y por eso muchas gracias, doctor Juan Camilo Castellanos. Quiero registrar y saludar la bienvenida del doctor Sebastián Pavia de la Cámara de Comercio de Bogotá. Nos honra también con su presencia. Y quiero dar la palabra en este momento al representante a la Cámara por el partido Mira, el doctor Carlos Guevara. Mil gracias, doctora Clara, y gracias a todos los asistentes a esta audiencia pública. Saludarlos de antemano, a la doctora Alexandra Rodríguez de la Veeduría Distrital, también al doctor Cuesta, al profesor Raúl Velázquez, a los ediles, concejales de la ciudad. Me parece que es fundamental que desde ya, yo felicito a la doctora Clara, que desde ya empecemos a hacer una discusión del Estatuto Orgánico de Bogotá, revisar la funcionalidad que hoy tiene el Distrito Capital, si ha sido eficiente o no. Pienso yo que como está se tiene que revisar, no podemos taparnos, digamos, los ojos señalando que el modelo administrativo, orgánico y político que hoy tiene Bogotá es el mejor, porque no es así. No es así, está diseñado en cierto modo para privilegiar. Yo acompaño, pues se nos fue allí nuestro compañero, pero yo acompaño un poco que el modelo tiene que despolitizarse. La gran mayoría de las personerías, contralorías y sobre todo las decisiones que se toman en ciertas instancias a nivel local, pues están muy influenciadas por el nivel político, y eso no quiere decir que sea perjudicial, pero sí sobre todo ponerlo sobre la mesa. Yo quiero llamar la atención que hay localidades, por ejemplo, que hoy tienen interinidad. La localidad, por ejemplo, de Barrios Unidos está siendo asumida por la alcaldesa de Suba. Entonces, ese tipo de decisiones, ese tipo de vacíos institucionales, eso es lo que le hace mucho daño a la ciudad. Kennedy, Puente Aranda, y cuando uno se pone los zapatos de los alcaldes locales, pues prácticamente es muy complicado. Si uno revisa las funciones de los alcaldes locales, estamos hablando de más de 150 funciones. Y ustedes lo decían ahora, sin funcionarios, sin capacidad institucional, sin recursos, sin el blindaje jurídico y sobre todo sin el respaldo ciudadano, porque los ciudadanos no conocen a su alcalde local, no conocen, ni siquiera saben dónde viven, que es lo peor. Nosotros hemos venido trabajando, hablo desde la bancada del Mira, una propuesta más integral que complemente la propuesta que se viene estudiando aquí en el Congreso sobre la elección de alcaldes locales, y que vaya en cierto modo a revisar las atribuciones por lo que tiene el Consejo de la Ciudad. A mi juicio el Consejo tiene unas atribuciones menores, no tiene capacidad de incidencia, se ha convertido en una especie de notario. Por ejemplo, grandes discusiones en plan de desarrollo, presupuesto de la ciudad, plan de ordenamiento territorial, el poder de acción, el poder de incidencia es menor, y allí el Consejo se tiene que fortalecer, pienso yo, en algunos temas. De igual manera, poder generar unas funciones ampliadas, por decirlo así, para que en cierto modo puedan ir un poco más del periodo de sesiones ordinarias que hoy tiene.
El Consejo, yo fui concejal, el Consejo de Bogotá es una de las instituciones que más trabaja. Todos los días hay sesión, absolutamente todos los días hay sesión, de domingo a domingo. Y hay muchas iniciativas que se quedan en el trámite, digamos, por el nivel de exigencia que hoy tiene el Consejo de la Ciudad. Yo pienso que el Consejo hay que fortalecerlo, poderlo equiparar en cierto modo, ahora que estamos hablando de equilibrio de poderes, equipararlo para que pueda incidir, y sobre todo esa incidencia pues que tenga una, digamos, una correspondencia con las demandas ciudadanas. Entonces allí tenemos unas funciones, yo no quiero pues, detallar lo que plasmamos, pero unas atribuciones en lo que tiene que ver con plan de ordenamiento, unas atribuciones en lo que tiene que ver con la vigilancia y control de las empresas de servicios públicos. Hoy la ETB se niega a ir al Consejo a rendir un informe sobre su gestión, sabiendo que gran parte de los recursos de la ETB pues van a financiar las finanzas de la ciudad, los recursos para los proyectos sociales. Hoy la ETB no hace presencia y pienso yo que hay que dotar a la administración, al Consejo de esta facultad, de igualmente fortalecer a la veeduría. Yo he sido un partidario de fortalecer la veeduría. La veeduría ha sido un organismo muy importante. La gran mayoría de las advertencias que ha señalado se han deslindado de lo político, han sido informes muy bien estructurados, y yo no sería partidario de eliminar esta expresión, digamos que es una particularidad que tiene el 1421, y es tener este control, por decir algo, previo, en el cual la veeduría puede incidir, inclusive llamar la atención de manera respetuosa sobre las políticas públicas. De igual manera, considero que el papel del veedor tiene que ser un poco más amplio. Un minuto, representante, por favor. Claro que sí, doctor, ha sido un poco restringido y yo pienso que tenemos que revisar esas atribuciones. Y por último, indiscutiblemente, el papel de las alcaldías locales. A nuestro juicio sí hay que, pienso yo, que extinguir algunas. Ojalá se hagan alrededor de los ecosistemas estratégicos de la ciudad. Es imposible ordenar una cuenca porque alrededor de una cuenca, de un río, hay varias localidades y los alcaldes ni siquiera se hablan. ¿Cómo vamos a recuperar el patrimonio ecológico de la ciudad, donde ni siquiera hay proyectos que se pueda cofinanciar entre localidades? Entonces, doctora Clara, bienvenido a este debate. Somos partidarios de la elección de alcaldes locales por elección popular, y pienso yo que la mayoría en la vía en que mejoremos y sobre todo empoderemos a los ciudadanos y que los hacemos partícipes de las decisiones públicas y sobre todo las locales, vamos a tener una ciudadanía más activa, y sobre todo fortalecer la función de los alcaldes locales y también de los ediles, porque los ediles están jugando un papel, me disculpan, un poco de notarios también como el Consejo, no tienen funciones ni... Muchas gracias, consejero. Muchas gracias, doctor Carlos Guevara. Damos a continuación la palabra al señor edil de Sumapaz, el doctor Alexander Guzmán Moreno. Muy buenos días para todos y todas, doctora Clara, representantes de la administración distrital y todos los que hacen presencia en esta importante audiencia pública. Para nosotros es sumamente importante que esa intención constitucional de la descentralización vuelva a retomarse. Estamos como representantes directos de la comunidad y más en una localidad netamente rural como la de Sumapaz, cansados del desorden normativo, y lo que entendemos, interpretamos del 1421 fue que lo único que allí quedó fue delegación y desconcertación. Nosotros no concebimos que ahí en el 1421 se hable de descentralización, todo lo contrario, acabó con la ley primera del 92, donde teníamos una serie de facultades importantes para interpretar a quienes representamos. Hemos estado en diversos escenarios y resaltamos hoy lo que se está haciendo desde los representantes de la Cámara, en cabeza de la doctora Clara, y de la administración distrital en la estatuyente. Nos parece un proceso bien importante. Lamentamos que la revisión excepcional del POT no haya tenido ese éxito. Por primera vez éramos reconocidos con un componente rural sumamente importante por más de 42 artículos, lineamientos y políticas que interpretaban la realidad
de la ruralidad, todo lo contrario del ordenamiento del decreto 190, bueno, y el decreto 619 del 2000, que para nada interpretaban las dinámicas reales del componente rural. Por tanto, nosotros vemos con muy buenos ojos todo este proceso que se está llevando a cabo y de verdad que respaldamos totalmente el proceso que lleva la administración distrital y las propuestas que hay desde los representantes de la Cámara, pero pensamos que debemos ir mucho más allá de la elección popular de alcaldes. De verdad que necesitamos unas reales autonomías en las localidades. No concebimos e invitamos a los entes de control para que revisen como ediles de la localidad 20 y no he escuchado las investigaciones, que tengamos como un caballito de batalla el proceso del meritocrático para los alcaldes, pero en la localidad 20 de Sumapaz, debo de ser muy claro, no hemos logrado con este proceso tener personas de allí, por la parte meritocrática, que no interpreta las realidades y las capacidades que tenemos como campesinos. Entonces, totalmente de acuerdo por la elección popular de alcaldes y ojalá que de verdad tengamos el éxito necesario. Entonces, los puntos que tenemos, que además han sido en varias administraciones puestos en evidencia por la Asociación de Ediles del Distrito para una real descentralización, es elección popular de alcaldes, personería jurídica para las alcaldías, patrimonio propio, elección popular de personeros y contralores locales, facultad de citación para la JAL, transferencias de recursos desde el nivel central suficientes, circunscripción territorial con enfoque diferencial para los campesinos de la ruralidad. Entonces pensamos que esos temas son vitales tenerlos en cuenta en este proceso de verdad, y ojalá que se llegue a la descentralización real para las localidades. No queremos seguir representando a las personas sin herramientas jurídicas ni técnicas necesarias. De eso estamos cansados hasta la saciedad. Bienvenido este momento, más cuando estamos hablando de un proceso de paz. Yo creo que no podemos contradecir el querer de las mayorías del pueblo colombiano. Muchas gracias, señor edil de Sumapaz. Quiero agradecerle por el manejo del tiempo y porque sin duda nos refresca con una visión rural que sin duda es importante mantenerla muy presente. Quiero a continuación anunciarles que vamos a empezar con el bloque académico y me complace dar la palabra a la doctora Patricia Costa. Ella es profesora de Planeación de Estudios Urbanos del Programa de Gestión Urbana de la Universidad del Rosario en Bogotá. Buenos días, doctora Clara, todos los asistentes, muy amables por la invitación. Pues en 5 minutos es muy poquito realmente lo que podríamos aportar a esta discusión. Entonces mi presentación, digamos, la he preferido plantear a nivel, digamos, de reflexión más amplia sobre la manera, digamos, en que estamos aproximando esta discusión de una plataforma de gobernanza fundamental que ha sido un hito, digamos, en ese proceso de evolución de Bogotá, en términos de su fortalecimiento institucional, de su evolución en sus políticas públicas en general, pero también, digamos, una que tiene que ver de manera muy importante con el desarrollo territorial y la gestión de ciudad que se ha venido, digamos, cultivando a lo largo de estos 20 años. Es claro que hay nuevos retos que hemos aprendido en el uso, digamos, de este estatuto, también a encontrar, digamos, unos mecanismos que están funcionando mejor, otros menos bien, y no hay duda que este debate, digamos, este diálogo aborda unos asuntos estructurales de la ciudad que ameritan una discusión bastante profunda, y en eso estaría poco de acuerdo con el planteamiento que hacía el representante Lozada hace un momento, porque son cada uno de esos asuntos que compone, digamos, el estatuto, amerita una serie de discusiones más amplias,
en particular porque, por ejemplo, sobre asuntos como la descentralización, sobre asuntos como el control preventivo y otra serie de asuntos administrativos que toca el estatuto, pues hay muchos agentes que han realizado a lo largo de estos años estudios y propuestas detalladas en torno a los modelos a los que podríamos estar aspirando. Entonces, digamos que Bogotá ha evolucionado muchísimo la calidad de sus debates de política pública, como lo hemos visto, por ejemplo, en el último POT. Realmente los agentes y los actores estamos preparados para aportar muchísimo en cuanto a sustancia y contenidos, y entonces creo que este tipo de discusión debe darse un poquito de manera temática, un poquito más en profundidad, y realmente escuchar cuáles son los modelos detrás de las propuestas que se ponen sobre la mesa. Entonces yo traigo, digamos, 3 ideas fundamentales. Una es justamente qué tipos de reflexión merecen algunos de estos asuntos que involucran las propuestas al cambio del estatuto. Un segundo tema, una segunda idea en torno a los tipos de cambios que esta plataforma requiere. Y una tercera que tiene que ver con cuál es la calidad y consistencia que las propuestas legislativas en torno a estos asuntos tan estructurales pues debe tener. En lo primero, digamos, en cuanto a los tipos de reflexión, es claro que hay varios asuntos que necesitan repensarse en profundidad. Por ejemplo, el modelo de descentralización. Entonces, la aproximación, digamos, poco de acupuntura que esta propuesta trae, que es un poco de remendar de colcha de retazos, pues realmente de pronto no está al nivel de cómo se necesitan repensar asuntos como el modelo de descentralización. Realmente, digamos, pensar y discutir sobre el esquema administrativo y cómo eso también repercutiría eventualmente en iniciativas como las que se han planteado aquí del modelo político, no puede, digamos, reducirse a, por ejemplo, redefinir un tamaño de las localidades. ¿Sí? Eso amerita, digamos, una discusión más amplia y no, digamos, los tipos de cambio, que es la segunda idea que les planteo, que la plataforma requiere. De pronto no es este tipo de remiendo que sea la vía, porque ese tipo de solución no está abordando las causas reales de las dificultades que estamos teniendo en términos administrativos en Bogotá. El segundo, digamos, ejemplo que quería dar era el modelo de prevención a la corrupción. El tipo de cambio que se propone, por ejemplo, es eliminar a la veeduría, cuando en realidad Bogotá realmente necesita sentarse a repensar cuáles son los mecanismos, cuáles son las instituciones, qué tipo de fortalecimiento institucional se requiere para que en realidad, digamos, haya una posibilidad de fortalecer los mecanismos de prevención, dado que en el mundo está comprobado, digamos, que son los más eficaces, son los menos costosos. Un minuto, por favor, para concluir. Sí. Pues la tercera idea es esa calidad y consistencia de las propuestas legislativas. Esto justamente, ponerlo sobre la mesa es muy importante y nos encanta saber que se está planteando verificar esta plataforma, pero se necesita una reflexión de conjunto, una visión muchísimo más amplia y estratégica de esta reflexión, no tan puntual y de acupuntura, en donde, por ejemplo, el tema regional que se propone como una justificación de los más importantes en la exposición de motivos, en realidad termina en un tipo de propuesta de decisión en donde las facultades que tiene en este momento la ciudad ya tiene las facultades para realizar los tipos de convenios y de coordinación con otros municipios para realizar cierto tipo de iniciativas. Entonces, en realidad, creo que la exposición de motivos debe reflejar justamente una exploración muy profunda en varias temáticas muy importantes, ver cuáles son las propuestas que se han hecho, hacer un debate realmente nacional al respecto para que Bogotá pueda. Muchas gracias. Quiero saludar que hace presencia en el recinto el señor Edil de Engativá. Vamos a proceder a terminar este bloque académico y luego retornaremos con él para conceder el uso de la palabra. A continuación, entonces, el doctor Raúl Velázquez,
Él es abogado de la Universidad Javeriana, magíster en políticas públicas y doctor de la Universidad de Oxford. Bueno, muy buenos días a todas y a todos, a la doctora Clara, a los representantes, concejales, ediles, funcionarios y bueno, y tantas personas que nos acompañan aquí interesados en estos temas de Bogotá. Voy a utilizar los 5 minutos en solo 2 temas. El primero sobre la veeduría. En la encuesta de percepción que ayer compartió Bogotá Cómo Vamos, los bogotanos, bogotanas contestaron a la pregunta ¿en quién confían para acabar la corrupción? Como mayor puntaje, 35% que en nadie. ¿Sí? En nadie confían los bogotanos, un 35%. La siguiente organización o entidad abstracta en quien los bogotanos confiamos, los medios de comunicación un 12%, las ONGs un 10%. La situación es grave, es muy difícil defender a la veeduría distrital cuando no figura en los resultados. ¿Sí? Y no es, digamos, una crítica porque confío y conozco la calidad profesional y personal de la doctora Adriana Córdoba, pero como institución la veeduría no vale. Y hoy en día tenemos que pensar en los debates y en los conceptos más contemporáneos con los que se está manejando, digamos, la gestión pública, la administración pública, que es valor público. Una entidad vale cuando es percibida como eficiente y cuando genera confianza respecto a los ciudadanos. Es meterle un poquito las reglas de la administración privada, pero pensando en los términos públicos. Si los bogotanos y las bogotanas contestamos en esta encuesta que confiamos en la veeduría, es que la veeduría está cumpliendo su papel, pero si no está siendo conocida, algo está pasando. Si nosotros revisamos las normas, los artículos del 1421, la veeduría nació con una función muy propia, ¿sí? Apoyar para el control de la moralidad en el distrito. Y es muy duro para mí como bogotano que no haya pasado absolutamente nada durante la administración pasada con el cartel de la contratación. ¿Sí? No sé qué comunicaciones hayan existido entre la veedora del momento y el alcalde Samuel. Eso sería interesante que se descubriera, que se supiera. Pero es muy difícil defender a una veeduría cuando Bogotá cayó en uno de los carteles más corruptos, más grandes de la historia. Ahora, sí alerto un tema a los honorables representantes, las honorables representantes. La última vez que estuve por el Congreso defendiendo, porque yo defiendo la veeduría, quien la quería eliminar, un representante, le impusieron 8 años de pena de prisión. 8 años de prisión. Y me acuerdo, la ventaja de ser académico es que uno observa, ¿no? Y uno va haciendo historia y va viendo los personajes. Cómo se paseaba Orondo con una arrogancia por el recinto. En la cárcel terminó. Y terminó confesando, Germán Olano. Eso es preocupante. Y me parece interesante decirlo, porque quería acabarla. ¿Cuál era el inconsciente, quizás? Ahora, yo la defiendo, pero creo que ni siquiera se trata de hacer reformas administrativas, sino que cumple la función que tiene en el decreto 1421. Y quizás que comunique y que diga todos los esfuerzos que están haciendo para que no se repitan lo que se repitió en el pasado, para que suban las acciones, para que aparezca la respuesta. Yo le envié a una persona de Bogotá Cómo Vamos que me enviara en qué posición quedó la veeduría, pero no está mucho, el 35 es nadie, los medios son 12, 10 son las ONGs. Yo quisiera saber, no me han casado a contestar, doctora Diana, pero sería interesante. Pero ese debería ser reto. Si en 10, 15 años la veeduría no está en un 40, 50% en confianza y aceptación de los ciudadanos, hay que acabarla porque no fuimos capaces. Pero ya el debate de estar queriéndola mantener o no mantener, no, la veeduría tiene muchos poderes. El 1421, yo fui partícipe con el doctor Jaime Castro en la redacción del 1421. Y se le puso mucha fe a esa institución. La veeduría distrital es la conciencia moral de la ciudadanía.
Es más, debería ser tema de campaña política electoral que los candidatos digan a quién voy a nombrar como veedor o veedora para saber si tiene una buena conciencia moral. Y según eso votamos, para que no se repita lo que ha pasado en el pasado. Entonces, la veeduría es la joya, es la conciencia moral. No la estamos poniendo en su lugar. Yo sé que es difícil, sería interesante un debate más lento sobre qué está ocurriendo para ayudar, para fortalecerla, pero no se va a caer. Pero si no sube el ranking, y si los bogotanos y bogotanas no votan y no opinan sobre su importancia. Ahora, la formación que se ha hecho, hemos participado en formar más 4.000 ciudadanos en Un minuto, por favor, doctor. los juegos, para que los niños aprendan a ejercer. Una vez fui a la veeduría y encontré en un archivo como 800 juegos medio roídos y comidos por los ratones. Esa es una preocupación que uno ve. Ese sería sobre el tema de la veeduría. Sobre el tema de la descentralización, no tenemos un modelo de gobierno local urbano, no hay que irse solamente hacia descentralización, desconcentración o delegación. Las tres figuras hay que saberlas crear. Hay que irlo creando pacientemente, como cuando se hace una buena receta, no se puede meter todo al mismo tiempo. No podemos pensar en alcaldes locales elegidos popularmente si hemos fallado en los temas más esenciales del modelo. ¿En dónde está la distribución de competencias? No se ha hecho. La responsabilidad de hacer una distribución de competencias que no se ha hecho, por ahí hay un atisbo de distribución que es el Acuerdo 6, que mi concepto está vigente, el Acuerdo 6 del 92, no ha evolucionado. Mientras no sepamos qué hace el centro y qué hace la periferia, no tenemos un modelo de descentralización. La falta de respeto que comenten con ustedes, Edil, en Chapinero, no debe ocurrir. Envíele a la administración un derecho a petición, que le digan cuál es la distribución de competencias. Y si no es un acuerdo del Consejo, no tienen derecho a frenar un plan de desarrollo que se hizo democráticamente. Muchas gracias, doctor Velázquez. Muchas gracias. Bueno. Darle la palabra al doctor Jairo Jaramillo, edil de Engativá. Gracias, doctora Clara Rojas. Importante esta audiencia para analizar lo que necesita Bogotá. Yo fui edil por la localidad de Engativá, pero me movimiento mira 2 periodos y tuve la oportunidad de ver las falencias de la verdadera descentralización en Bogotá, doctor Cuesta. En Bogotá no ha habido descentralización jamás, solo desconcentración de funciones. El alcalde local es un funcionario más. De pronto, el de más funciones sí, honorables ediles, concejales, honorables representantes. Entonces, yo concuerdo con muchos de los que ya me han antecedido en que las localidades de Bogotá son inmensas. Hoy en día, doctora Clara, el 88% de los municipios de Colombia son de tercera categoría, es decir, están en población entre 30.000 y 50.000 habitantes. Es decir, 996 municipios de Colombia con poblaciones de menos de 50.000 habitantes pueden elegir su alcalde municipal. Y un alcalde municipal con toda la autonomía presupuestal que ello requiere para poder atender las necesidades de su población. Hoy en día, en Bogotá, 5 localidades, como son Suba, Kennedy, Engativá, Ciudad Bolívar y Bosa, cuentan con más de 500.000 habitantes. Nosotros en Engativá tenemos más de 1 millón de habitantes. Y podrían configurarse como municipios de categoría especial, es decir, la máxima, 5 localidades con la máxima categoría si fueran municipios. Es decir, las localidades estas 5 son más grandes que ciudades capitales de Colombia. 12 localidades tienen más de 100.000 habitantes, podrían configurarse como municipios de primera categoría, donde también hay capitales de departamento. Y 3 localidades restantes, que no son menos importantes, podrían ser municipios de segunda, cuarta y hasta sexta categoría,
con posibilidad también, como estos municipios lo tienen, de elegir tanto su alcalde como de tener atribuciones especiales para manejo de presupuesto. Por eso, concordando con la propuesta del honorable representante Carlos Guevara del Movimiento Mira, apoyamos totalmente el proyecto, doctora Clara. Hay que reestructurar a Bogotá, hay que reformar el 1421, fortalecer la verdadera descentralización administrativa, fortalecer el control político. Ya el representante hablaba de cómo fortalecer el Consejo de Bogotá. Me gustaría, con los pocos minutos, hablar de las localidades. Hay que crear las localidades, hay que darles personería jurídica, Yesenia, no solo que tengan personería jurídica, sino patrimonio público propio y autonomía administrativa y presupuestal. Hay que reestructurarlas en su tamaño. No concuerdo con el muy apreciado concejal Osman de que más bien se desaparezcan las localidades pequeñas. Doctor Jaramillo, y que las unamos. Por favor, tener en cuenta que es precisar los aportes que tiene. No estamos en el momento del debate. Gracias, doctora Clara. Entonces, preciso que es reestructurar. Quizá algunas grandes sí se pueden dividir en dos, porque hoy en día el manejo de las localidades es imposible. Y termino, obviamente, doctora Clara, diciendo que pues los alcaldes podrían tener la representación legal de las localidades, ser verdaderos ordenadores de gasto, eso se puede incluir en el artículo 86 de la reforma, y a los ediles darles más dientes. Honorables ediles, se necesitan más dientes que puedan citar a los funcionarios locales y de las entidades descentralizadas, incluso, doctora Clara, avanzar hacia una moción de observación a nivel local. Muchas gracias, doctora Clara, la felicito por esta audiencia tan importante en donde se está creando el futuro de Bogotá, una Bogotá que ya creció, y como lo hemos dicho, doctor Cuesta, en un momento la camisa se le quedó pequeña y el niño ya creció. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, y yo quiero informarles a todos y agradecerles su presencia. Hemos evacuado prontamente la lista de inscritos de una manera ejecutiva porque el tiempo nos lo reclama. Yo estoy citada a la sesión plenaria y ya que hemos evacuado, pues quiero darles gracias por su presencia. Nosotros vamos a hacer resumen, más que resumen es que se presenta todo lo que ha pasado en esta audiencia, se pone a disposición en la página web y vamos a llegar si alguno tiene documentos que quiera hacer llegar. Nosotros ahora empezamos en la proceso de construcción de la ponencia sobre este proyecto específico, pero también queremos seguir el debate con audiencias públicas, de manera que yo creo que el próximo semestre vamos a tener un gran debate con más actores que nos aporten otras visiones y les estaremos informando. Mil gracias a todos. Señora secretaria, por favor. Señora Presidenta, tal como usted lo ha manifestado, esto es una audiencia pública. Rogamos a todas las personas que han intervenido, si de ser posible, dejen el documento en la Secretaría para adjuntarlo en el acta de la audiencia. Esta audiencia es publicada en la Gaceta del Congreso, todas las intervenciones de ustedes, y además se les hará llegar a todos los ponentes del proyecto para que tengan conocimiento de sus observaciones y recomendaciones. Se da por terminada la audiencia, siendo las 11:06 de la mañana. A ustedes muchas gracias.